Ahora veamos a este bichote con una boca bastante peculiar. Para quienes lo sabemos un poquito esto, luego pensamos en el Platyvelodon, que significa diente de pala, de la especie Grangeri, un probóscido con unos notables incisivos como grandes espátulas o, como se menciona, palas que se asoman de su mandíbula inferior. Pero si te fijas bien en la película, esos amigos no tienen trompa. Y esto es porque hay quienes en la interpretación paleoartística los representan con trompa y algunos sin ella. Y esto es debido a la anatomía craneal, en donde algunos aseguran que no pueden alojar una trompa y otros aseguran que sí. Pero como se mencionó, esos dientes son una gran pista para pensar que Platyvelodon grangeri es en quien se inspiraron para darle forma y vida a estos animales. Es momento de echarle un vistazo a estos animales peludos y bien cornudos, los cuales tienen unos cuernos bastante imponentes y bien recurvados. Además traen un bonito pelaje blanquecino. Su apariencia melenuda nos hace pensar rápidamente en los bueyes almizcleros de hoy en día, de la especie Ovibos moscatus. Pero para encontrar alguno de sus similares en épocas pasadas, hay que rascarle un poquito al registro fósil para encontrarnos al Euceraterio, de la especie Euceraterium colinum, un buey de mayor tamaño que los bueyes almizcleros de la actualidad. En este caso, lo que no checa del todo son los cuernos, que no son tan parecidos y robustos como los de nuestros amigos. Y para hallar algún animal con cuernos más robustos, es que tenemos que dar un pequeño brinco a África. Y ahí es donde nos encontramos con los búfalo cafre. ¿Ves? Estos cuernos sí que se asemejan más, pues son más amplios en la base, por lo que podemos aventurarnos a pensar que este par de bueyes son una mezcla entre el Euceraterio y el búfalo cafre de África. Ahora con ustedes. Además de esas prominentes astas y curioso cuerno de la nariz, podemos ver que tienen el pelo de color pardo rojizo y unas rayas blancas que caen en la espalda, lo que nos recuerda a algunos animales del África, como los kundú, del género Tragelaphus, los cuales tienen un patrón similar en su piel. Pero bien, esas astas tan ramificadas no nos pueden sacar de la cabeza de que sí o sí pertenecen a algún tipo de ciervo o venado, como el guapití o el ciervo rojo. Por ahí hay quienes dicen que las astas de ese amigo pudieron estar inspiradas en los cuernos de Euclaudocerus dicranius, un enorme ciervo que sí vivió durante el Plioceno, por lo que no lo podemos descartar. Ahora viene una parte interesante que nos deja más dudas que certezas, y es acerca de ese peculiar cuerno que sobresale en la punta del hocico. Pues bien, hubo algunos grupos de animales con cuerpo de ciervos y un tanto parecidos al de los camellos, que tenían una característica similar a unos cuernos en el área de la trompa. Estos pertenecían a la familia Protoceratidae. Una especie de ellos era Syntetoceras tricornatus y otro Protoceras celer. Acá la cuestión es que son animales que vivieron varios millones de años antes que Sid y sus amigos iniciaran sus aventuras. Por lo que podemos concluir que estos amigos tienen unas astas de venados del Pleistoceno, con un patrón de pelaje de animales africanos y un cuerno de protoceros para darle un toque más ancestral. Demos paso a uno de los animales favoritos para aquellos amantes al sabor vainilla, que también tiene un cuerno. No hay mucho que pensarle para saber de qué animales se tratan. Este amigo con su hijo sin lugar a duda nos hace pensar rápidamente en que son algún tipo de castor. En nuestros tiempos en América del Norte vive el castor común de la especie Castor canadensis, pero por esos lares y a finales de la última era de hielo vivió el castor gigante, Castoroides ohioensis. Este en verdad era Don Castor, ya que medía más de 2.5 metros de largo y podía pesar poco más de 100 kilogramos. En dimensiones era muy similar a lo que es un oso pardo de hoy en día. Está claro que los creadores de la cinta le fueron añadiendo detalles a su gusto a muchos de los personajes, y en este caso tanto la cola con púas y el cuerno de unicornio están de más, pues no hay registros de que alguna especie de castor tuviera estas características, pero pues en alguien se inspiraron para ponerle a un animal dientudo esos cuernos, ¿no? Y pues en este caso les presento a un género de roedor con cuernos, más específicamente de la especie Ceratogaulus hatcheri. Como puedes ver, tienen una apariencia más similar a la de un perrito de la pradera o a la de una marmota. Lo que se sabe es que al igual que ellos vivían en madrigueras en la tierra, por lo que esos cuernos les ayudaban a cavar. Así que podemos concluir que esos amigos son unos castores con salpicadas de Ceratogaulus. Continuemos con estos pollotes. Su plumaje rojizo es bastante llamativo. Tienen unos gruesos picos y alas pequeñas, piernas robustas y fuertes.
lo que nos hace suponer que no vuelan y que más bien están adaptados a andar en la tierra. Rasgos que comparten con algunas aves de la actualidad, como las avestruces. En el registro fósil, una especie con todas estas características es la hermosa pero temible ave de Gastón, de la especie Gastornis gigantea. Estas aves fueron habitantes de Norteamérica, pero lo hicieron hace ya unos 50 millones de años atrás. Pero al igual que ella, otras de las aves de la cual pudieron inspirarse los creadores de esta secuela para darle vida a estos pollos son de un grupo famoso y popularmente conocidas como aves del terror, también llamadas forrácidos, las cuales también vivieron en Norte y Sur de América, pero estas sí coinciden con la época en la que se desarrolla la peli. Con este dato adicional, el ave del terror que más se acerca a las características de los emplumados que aparecen en la película podría tratarse de Titanis valeri. Era una ave de gran tamaño, pues podía medir los 2.5 metros de altura, pero no contaban con un pico tan regordete, más bien era similar al de un águila de la actualidad, el cual le servía para desgarrar fácilmente la carne de sus presas. Dándole gusto nuevamente a los amantes de las aves, o algo por el estilo, llega este grupo peculiar y simpático de animales. Podemos ver que tienen unas alas cortas, pero también nos muestran que son muy buenas nadadoras. Son un poco torpes al caminar y pueden deslizarse muy hábilmente con su vientre por el hielo. Y recapitulando, todos conocemos a unas aves que tienen alas cortas, que son muy buenas nadadoras, torpes al caminar y que pueden deslizarse en el hielo con su vientre. Sí, los pingüinos. ¿Pero qué creen? Estos animales no son pingüinos. Entonces, ¿qué tipo de avechuchas son? Pues bien, lo más probable es que pertenezcan a un grupo extinto de aves buceadoras de la especie Baptornis advenus. Pero no solo eso, las similitudes también nos hacen pensar en otro grupo de aves del género Hesperornis, muy probablemente de la especie Regalis. Ellas eran aves que no podían volar y tenían cuerpos muy similares a aves de hoy en día llamadas cormoranes o patos buzo. Lo que sabemos es que Hesperornis regalis era una magnífica buceadora y podían atrapar con mucha destreza a los peces que componían la base de su dieta. Como puedes ver, las similitudes son muy amplias: alas cortas, cabezas, cuello y picos largos, etc. Por lo que aunque estos amiguitos de primera nos hicieron pensar que eran pingüinos, podemos decir que en realidad son Hesperornis regalis, que por cierto Hesperornis significa ave del oeste. Ahora viene una de las escenas más divertidas de esta película, y es cuando Scrat tiene un duelo épico con un grupo de peces. Y sí, la apariencia y cultura popular sobre peces con estas características físicas los delatan. Se trata de pirañas. Lo que sabemos de las pirañas es que son peces del sur de América, pertenecientes a la familia Serrasalmidae y que viven habitualmente en aguas cálidas, por lo que verlas vivitas y coleando y muy activas en aguas casi al punto de congelación, pues es totalmente fuera de la realidad. Pero volvamos al punto de que es una película de animación para niños y sin duda esto se les perdona por esa genial secuencia de acción de Scrat Lee defendiendo su codiciada bellota. Entonces, para cerrar con la inspección a estos peces, podemos decir que son pirañas muy similares a las pirañas de vientre rojo de la especie Pygocentrus natereri, que viven en los ríos de la cuenca del Amazonas. Es turno de hablar de este personaje ataviado con una armadura al quien popularmente se le conoce como Tony. Como podemos observar, tiene una apariencia entre armadillo y tortuga, pero es su capacidad de enrollarse y hacerse bolita lo que nos devela la pista para orillarnos a decir que es un tipo de armadillo. Pero ojo, a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan, no todos los armadillos se pueden hacer bolita. De hecho, solo hay 3 animalitos de este grupo de animales que tienen la capacidad de hacerlo. Uno de ellos es el armadillo de cola desnuda Cavasaurus centralis. Otro es el famoso tatubolita, Tolipeutis matacus, y el armadillo de 3 bandas, Tolipeutis tricinctus, el cual figuró como mascota oficial de la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 2014 con el nombre de Fuleco. Por lo que este personaje está inspirado en estos animalitos, pero recordando de que las aventuras se sitúan en América del Norte y los armadillos bolitas son de Centro y Sudamérica, entonces debemos rascarle un poquito al registro fósil para así encontrar e incluir a un armadillo que sí vivió en América del Norte llamado armadillo gigante, de la especie Olmesina septentrionalis, el cual podía medir los 2 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos. Además, este muchachón sí vivió en el rango de tiempo en el que se sitúa la película, por lo que el habilidoso y labioso de Tony es una combinación entre un armadillo bolita sudamericano y el armadillo gigante Olmesina septentrionalis.
Es tiempo de ver a un personaje funesto, el cual transmite incomodidad y mala vibra. Por cómo se comporta y actúa podemos adivinar de que es una ave carroñera, la cual está en espera de la mínima oportunidad para aprovecharla y llevarse un buen bocado a la panza de algún integrante de la era de hielo. En la actualidad hay muchas aves carroñeras. Las más comunes son los buitres. Claro está, que tienen apariencia y similitudes con algunos de ellos, pero si observamos bien, también poseen un bonito collar de plumas de color blanco y el resto del cuerpo está cubierto por un plumaje negro, muy similar a como se ve un cóndor andino de la actualidad. Pero ya entrando en detalle con aquellos animales que vivieron en la era de hielo, nos encontramos con Teratornis merriami, las cuales eran aves con hábitos preferentemente carroñeros, pero su pico nos indica que podían ser más activas en la caza que algunas de las aves de su tipo en la actualidad. Además, estas aves eran bastante grandes, con una envergadura cercana a los 4 metros. Era un poco más grande y pesado que el ya mencionado cóndor andino, y como te platiqué, tienen características muy similares a las de este mensajero y compañero de la muerte. Así entonces, podemos suponer que esta ave sombría es un Teratornis merriami, con detalles elusivos a los de un cóndor. Dando un giro drástico y quitándonos el trago amargo del personaje anterior, ahora vemos a estos amiguitos bien picudos, rechonchos y hasta cierto punto adorables. A la vista tampoco no es nada difícil saber en quién están inspirados. Y sí, se trata de erizos, los cuales en muchos lugares del mundo, principalmente en Europa, son una mascota súper, ultra, mega popular. Estos amiguitos están inspirados en los famosos erizos de la especie Erinaceus europaeus, que como buen dato pueden tener entre 5.000 y 7.000 púas. Además, se sabe que han rondado este planeta desde hace poco más de 2.5 millones de años. A pesar de que se le pone en una situación gaseosa, en la que ve a un tronco como su mejor amigo para buscar refugio de un malestar estomacal, este sonoro y aromático personaje resulta ser un animal sumamente peculiar. Se trata de un Calicotherium. Estos animales perisodáctilos, esto significa que tienen dedos impares y que generalmente terminan en pezuña, son parientes de los caballos, y eso queda muy claro al ver de su rostro, aunque más bien tienen cara como la de un burro. Pero bueno, te voy a platicar de un par de familias emparentadas a este poniento personaje. Una de estas familias es la Schizoterinae, que por lo general poseían patas traseras y delanteras del mismo tamaño, y la otra familia, Calicotheridae, que presentaba una marcada reducción de las patas traseras y un aumento considerable de longitud de las patas delanteras. Y Don Plumas presenta características muy similares a las de un Anisodon grande, con las patas traseras más cortas y las delanteras de mayor tamaño, lo que lo hacía ver verdaderamente imponente. Acá lo que desentona es que este bicho totote no vivió en América sino en Europa, y se desplazaba por aquellos lares mucho antes de la era de hielo, entre unos 7 y 8 millones de años atrás. Vamos a empezar con los nuevos favoritos de muchos, Crash y Eddie. Estos increíbles y muy ocurrentes personajes nos dan grandes pistas para adivinar qué animales son, y está muy claro que son algún tipo de zarigüeyas. Incluso en la película esto se menciona en más de una ocasión. Además de que presentan la estrategia de sobrevivencia llamada tanatosis, o movilidad tónica, lo que básicamente es hacerse el muerto cuando se encuentran en peligro, una característica de las zarigüeyas muy popular y ampliamente difundida. Pero acá viene lo bueno. Exactamente qué tipo de zarigüeyas son Crash y Eddie. Y es que en América del Norte, que es donde se lleva el desarrollo de la película, existen en la actualidad al menos 8 especies de zarigüeyas. Pero este número lo reduciremos a 2 de las especies que se sabe tienen registros en el rango de tiempo en el que se desarrolla la película, o se hace durante el Pleistoceno. Y estas especies son Didelphis virginiana, la zarigüeya norteña, y Didelphis marsupialis, la zarigüeya sureña. Estas dos especies llevan rondando en estos territorios unos 3 millones de años, y es entonces que acá hay que abrir bien los ojos y comparar qué pelaje tiene mayor similitud con estos ocurrentes personajes. Y no sé ustedes, pero es el de la zarigüeya sureña el que tiene más potencial. Aunque recordemos que, como se mencionó en la parte 1 de estas películas, los animales que aparecen no son estrictamente fieles ni en su forma ni en sus hábitos a lo que nos arroja la historia natural. Muchas veces, como lo veremos más adelante, los personajes son combinación de 2 o más animales extintos o de la actualidad. Seguimos avanzando y ahora le toca el turno a unos perezosos pigmeos.
que nos entregan una de las escenas más divertidas de la película. Pero bien, esta tribu que encontró en Sid el cumplimiento de una profecía, probablemente se trate de unos animalitos de la especie Megalognus rodens. Sabemos que en esa época todo era enorme, pero estos perezosos vivían en islas como Cuba, por lo que seguramente sufrieron un fenómeno denominado enanismo insular, el cual es un proceso evolutivo que sufren algunas especies animales en entornos cerrados de pequeño tamaño, como las islas. Por ello disminuye su tamaño para adaptarse a la limitación de recursos como el alimento. Pues bien, entonces Megalognus rodens es una especie que bien podría ser en quienes se inspiraron para crear estos simpáticos, bonachones y adorables amiguitos. Claro está, hasta antes de develar sus reales intenciones hacia Sid. Ahora demos paso a otro dúo, que a diferencia de Crash y Eddie, estos más bien causan angustia y temor a lo largo de la película. Me refiero a los monstruos congelados. Y es que sí se ven medio fieritos, pero bueno, como se da a entender, este par estuvo un muy buen rato congelados, y sin duda tienen muchísima hambre, y ya le echaron ojo a los chuletones de Manny y sus amigos. Como te puedes dar cuenta, tienen toda la pinta de ser reptiles. En internet hay quienes ya les dieron nombres. El más delgado con el nombre de Cretaceous y al más regordete y verdezón con el nombre de Maelstrom. Pues bien, empecemos con Cretaceous. Si no se es tan buen observador, uno se va con la finta y pensaría que es un ictiosaurio. Sí, esos pecesotes dinosaurios, que dicho sea de paso, ni son peces ni son dinosaurios. Y podría ser un Cymbospondylus. Estos vivieron hace 200 millones de años en el norte de América y Europa. Pero el problema recae en que la mera verdad del parecido a detalle ya no es tanto. La anatomía es bien diferente. Cretáceos tienen en el cuerpo algo que parecen placas como las que tienen los cocodrilos. Además tienen un hocico alargado similar al del gavial de la India, el cual es un cocodrilo de la actualidad. Entonces estas pistas nos acercan a poder pensar más bien de que se trata de un cocodrilo de aquellos ayeres, y unos que se asemejan bastante son los del grupo de Thalattosuchia. Y por la presencia de esas placas en la espalda y una cola relativamente terminada en paleta, podríamos pensar de que se trata de un Pelegosaurus typus, o quizá también a un Manchymosaurus rex. ¿Qué tal? Estos sí que se parecen, ¿verdad? Y claro, la aleta dorsal espinosa a forma de vela y una cola también muy espinosa, más bien son una adición de los creadores para darles un aspecto más aterrador. Ahora pasemos a nuestro amigo más llenito, el Maelstrom, el cual también de bote pronto podemos asociarlo con un pleosaurio, quizá de la especie Pleosaurus russicus. Estos reptiles marinos vivieron también hace un buen tiempo atrás, entre 220 y 90 millones de años. Es común que la mayoría de las personas ubican a estos reptiles con cabezas pequeñas y cuello largo, como Thalassiodracon hawkinsi, pero este grupo de animales era bastante amplio y también los había con una cabeza grande y cuellos cortos. Pero al igual que el temible Cretaceous, la anatomía de Maelstrom también es adornada con unas escamas dorsales que los pleosaurios no tenían. En este sentido, los creadores de la película aprovechan para asociar a las espinas con miedo y dolor, y estos personajes bien que les quedan. Así entonces este par son un Peleosaurus y un pleosaurio.